hay 1.700.000 personas o fantasmas que están en el padrón electoral. Hay gente que tiene 2, 3 y 4 cédulas que también están empadronados en el registro electoral. Inclusive hay guerrilleros de las FARC que están empadronados en el registro electoral. Bien, de todos los segmentos del programa Hablemos Claro, me gusta este porque lógicamente es dedicado a mi país, Ecuador, para conocer sobre las elecciones del domingo 19 de febrero, que ya está ahí a las puertas, ya estamos cerquita. En pocos días se elige y quizás el rumbo del Ecuador va a cambiar totalmente. Nos conectamos de inmediato con Quito, Ecuador. Ahí está el ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y actual candidato a la Asamblea como asambleísta nacional por Sociedad Patriótica, con quien vamos a entrar de lleno y le preguntamos. Bienvenido, ingeniero, y le hago la siguiente pregunta. ¿Existe o no existe fraude electoral el próximo domingo? Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a todos los televidentes y a los cibernautas que nos deben estar mirando y escuchando. Nosotros le hemos dicho al Ecuador de manera muy clara: el adversario a vencer no es el gobierno, no es Lenín Moreno, el adversario a vencer es el fraude electoral. Hemos demostrado hasta la saciedad que hay alrededor de 1.700.000 fantasmas que van a votar en las próximas elecciones y que son suficientes para que el candidato a la presidencia pueda ganar en una sola vuelta, que son suficientes para que un partido político, teniendo el poder, pueda alcanzar la mayoría en la Asamblea Nacional. De ahí que le estamos invitando a la población ecuatoriana a que nos organicemos, a que controlemos las elecciones, a que le derrotemos al fraude electoral, porque queremos ir a la Asamblea para poner a disposición de la Asamblea y del Ecuador toda nuestra experiencia como presidente de la República, toda nuestra madurez política, para que la Asamblea no se convierta en ese circo de décadas pasadas, de peleas, de discusiones, de agresiones, de cenicerazos, pero que tampoco sea la Asamblea sumisa, sometida al alcahuete de la corrupción, como ha sido durante estos 10 años. Ingeniero, pero este momento, el Ecuador está en un caos total. Está en un caos, porque hay conmoción por todos los lados. El propio pueblo ecuatoriano está en este momento confundido, que no sabe ni por quién realmente votar. Pero considero yo de que ustedes, los partidos políticos, son los causantes también de todos estos problemas. ¿Por qué? Porque jamás llegaron a formar una unidad. Imagínense, están ahora 8 candidatos presidenciales y en vez de haber formado uno solo candidato, y así se derrocaba la corrupción muy fácilmente de Rafael Correa. Y no estábamos en estos graves problemas que estamos atravesando este momento. Entonces, digo yo, parte de este problema son ustedes los políticos. Nosotros, los de Sociedad Patriótica, definitivamente somos los únicos que no tenemos culpa en esta decisión. Nosotros impulsamos la gran unidad nacional y esperamos hasta el último minuto para tratar de que se consolide esa unidad nacional y haya un solo candidato a la presidencia de la República. Inclusive le decíamos, unámonos todos para que tengamos una sola lista de candidatos a la Asamblea Nacional. Ingeniero Gutiérrez, ¿cómo queda el Ecuador después de estos 10 años de correísmo, que lógicamente los ha destrozado el señor Rafael Correa? ¿Cómo queda el Ecuador después de estos 10 años? Queda un Ecuador con la mayoría de la población económicamente activa en el desempleo. Hay como 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, que están subempleados o que realizan un trabajo informal o trabajadores ambulantes. El Ecuador queda tremendamente endeudado, una deuda que supera los 50.000 millones de dólares, una deuda casi impagable. ¿Qué es lo que nosotros proponemos?
no cobrar impuestos a las nuevas inversiones que generen empleo en el Ecuador, tanto en las grandes ciudades como en el resto de ciudades del país y en el sector fronterizo. Hay un tema gravísimo que es el de consumo de drogas. Este gobierno aprobó una tabla de consumo de drogas, con lo cual prácticamente se legalizó el consumo indiscriminado de drogas, y esto está afectando de manera criminal en las escuelas y en los colegios. De ahí que la propuesta nuestra de llegar a la Asamblea Nacional es eliminar la tabla de consumo de drogas, penalizar el consumo de drogas, prohibir el consumo de drogas y desde el gobierno impulsar la construcción de centros de recuperación de los adictos a la droga, especialmente los niños y los adolescentes. Ingeniero Gutiérrez, hay una pregunta muy importante que debo hacérsela. Después de las elecciones, viene un nuevo mandato, el de presidente. En el caso de que ustedes lleguen, o cualquiera que llegue, ¿cree usted que Rafael Correa y su banda de pillos van a ser encarcelados o se van a ir simplemente diciendo bye bye? ¿Qué va a pasar? Se nombrarán un nuevo contador, nuevo fiscal, nuevos jueces que permitirán no solamente fiscalizar los actos de corrupción del gobierno, sino recuperar la plata que se han robado. Se calcula el dinero robado en alrededor de 5.000 millones de dólares por año. Han estado 10 años, pues la cifra realmente es bastante alta. Y todo ese dinero se tiene que recuperar y tiene que retornar para ser invertido en beneficio de los ecuatorianos, especialmente de los más pobres. Con un nuevo contralor, con un nuevo fiscal, con jueces independientes, no solamente pues que se va a recuperar el dinero robado, sino que se tratará y se capturará a los peces gordos que hoy están pues en la más completa impunidad. Y se dejará un precedente para que nunca más un funcionario público se robe impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano. Ingeniero Lucio Gutiérrez, gracias por su gentileza al habernos atendido y tomarse un tiempito para concedernos esta entrevista, porque es muy importante que nuestros televidentes, nuestro pueblo, se entere de lo que ustedes tienen que comentarnos. Le agradecemos muchísimo por su gentileza. Estaremos en contacto en cualquier otro momento y esperemos que el domingo 19 de febrero las cosas se lleven con tranquilidad en el Ecuador y no se produzcan mayores incidentes y que el fraude electoral sea derrotado. Y que también el gobierno de Rafael Correa, ya es hora de que ese pseudo socialismo se acabe y se elimine. Amigos, volvemos luego de la pausa.